Era de noche. Una ligera lluvia caía sobre la ciudad. El agudo ulular de las sirenas policiales llenaba las calles oscuras. Luces rojas y azules parpadeaban sobre un viejo sedán estacionado al costado de la carretera. Elena fue obligada a subirse al capó del coche patrulla. Le colocaron unas frías esposas de acero en las manos. Pero lo extraño fue que permaneció completamente en silencio. Nachiek. En la gusa. Lo lamento. Solo un silencio profundo y absoluto. El agente Daniel Miller, que se había graduado de la Academia de Policía hacía tan solo unos meses, miraba fijamente a Elena. «Señora, ¿por qué no coopera?», preguntó con severidad. Elena lo miró a los ojos. «Está cometiendo un grave error, agente». Su voz era tan tranquilizadora que enfureció aún más a Miller. «Todos los criminales dicen lo mismo». Elena no respondió. La lluvia comenzó a intensificarse. El oficial Miller tomó su vieja bolsa de cuero. Era vieja, pero la cremallera tenía una extraña insignia metálica que la persona común no podría entender. ¿Qué contiene? Elena respondió sin rodeos: «Oficial, no abra esa bolsa». ¿Por qué drogas? Desear. Armas. Desear. Entonces, ¿cuál es el problema? La mirada de Elena se endureció un poco. Esa bolsa contiene documentos que no tienes permitido ver. Miller supada. Señora, ¿se considera usted una espía? Pero Elena no mostró ninguna reacción. Y esto era lo que le preocupaba a Miller. Porque la gente común se asusta al ver a la policía. Pero Elena no se quebró en absoluto. En aquel momento, Miller no tenía ni idea de que una pequeña tarjeta guardada en el bolsillo del uniforme médico de Elena iba a revelar el mayor secreto de su vida. Uno de esos secretos fue directamente al Pentágono. El hospital St. Jude era uno de los hospitales más grandes de la ciudad. Durante el día siempre estaba abarrotado. Los médicos iban de un lado a otro a toda prisa, las enfermeras corrían con los informes y la sala de urgencias era un caos constante. Pero por la noche, el hospital se convertía en un mundo diferente. Luces tenues. Pasillos silenciosos. Y solo el sonido de bip, bip, de las máquinas. Elena trabajaba en ese silencio. El personal del hospital la conocía como la enfermera de la noche silenciosa. Antes hablaba menos. Ella nunca solía chismorrear. Ella nunca entabló amistades innecesarias con nadie. Pero sigo aquí, Elena lo perfecciona. Sus pacientes nunca se quejaron. Durante su turno, se lograron estabilizar los casos críticos. Y algo extraño. Ella podía manejar cualquier emergencia. Como si hubiera visto mucho en la vida. Esa misma noche, Elena estaba revisando los monitores de la UCI cuando una enfermera auxiliar se acercó a ella. Elena, ¿cuándo duermes? Elena sonrió levemente. Cuando el mundo sea seguro. La enfermera se rió, pero Elena hablaba en serio. El reloj marcaba las 2:15 de la madrugada. El turno estaba a punto de terminar. Elena entró en el vestuario. Se quitó la bata blanca de enfermera y se puso una sudadera oscura con capucha. Abrió el casillero. Tengo un bolso de cuero viejo. Dentro de la bolsa había algunos archivos, una tableta encriptada y una tarjeta de identificación metálica. En esa tarjeta estaba escrito: Departamento de Defensa, autorización de nivel 5. Elena guardó la tarjeta extranjera dentro y cerró la taquilla. Al salir del hospital, el guardia de seguridad sonrió y dijo: «Buenas noches, Elena». Elena simplemente negó con la cabeza. Había empezado a llover. La carretera es muy estrecha. Pero al cabo de unos minutos, las luces de la policía empezaron a parpadear detrás de su coche. Elena miró por el espejo retrovisor. «Esta noche no», dijo en voz baja. Ella detiene el coche a un lado de la carretera. El agente Miller sale del coche. Joven. Agresivo. Y ansioso por demostrar su poder. Licencia y registro. Elena, ¿qué papeles? Miller alumbró con la linterna el interior del coche. Tu luz trasera está rota. Lo sé. Iba a arreglarlo mañana.
Pero ahora Miller tenía la vista puesta en el bolso de Elena. ¿Y este bolso? Pertenencias personales. Ábrelo. Elena lo miró inmediatamente. No. La expresión de Miller cambió. Te niegas. Oficial, debe comprender, este asunto es delicado. Sensible. Elena dijo en voz baja, por favor. No me obligues. Pero Miller sentía que su autoridad estaba siendo cuestionada. Y ahí fue donde todo empezó a ir mal. La lluvia se había intensificado. Miller en tono agresivo menca, salga del vehículo. Ahora. Elena salió lentamente del coche. Dame la bolsa. ¿Oficial? Dije dame la bolsa. Elena apretó más fuerte la bolsa. En ese momento, el ego de Miller estalló. Agarró con fuerza la mano de Elena y la empujó contra el coche. Resistencia al arresto. Te equivocas, dijo Elena de nuevo. Miller puso las esposas. Otro oficial que estaba en la puerta preguntó en voz baja, Daniel, quizás podrías llamar a un supervisor. Pero Miller tenía la sensación de estar atrapando a un gran criminal. En cuanto llegó a la comisaría, obligaron a Elena a sentarse en la sala de interrogatorios. En la estación de Pora notaron su inusual calma. Una agente de policía dijo, ni siquiera parece asustada. Miller respondió sarcásticamente a Dilla, será una criminal profesional. Colocó el bolso de Elena sobre la mesa de pruebas. Luego sacó su documento de identidad. La tarjeta era bastante inusual. Sello estatal de NA. En un código de barras normal. Solo una franja negra y el emblema del águila plateada. Miller examinó el sistema. De repente. La pantalla del ordenador se puso roja. Acceso de nivel 5 denegado. Restricción federal. Acceso no autorizado detectado. La alarma empezó a sonar en la pobre habitación. Miller quedó atónito. ¿Qué demonios? Lo intentó de nuevo. Esta vez solo apareció una línea en la pantalla, no detener. Station K Senior Sergeant Foran Room Main Dauda. ¿Qué hiciste? Miller confunde eso. Señor, creo que hay un fallo en el sistema, en ese preciso instante. El sonido de los frenos resonó fuera de la estación. 2 camionetas SUV negras, ocupadas por adolescentes, se detuvieron frente al edificio. La estación de Pora quedó en silencio. Las puertas de los todoterrenos se abrieron. Algunas personas salieron vestidas con trajes negros. No había emoción en sus rostros. Uno de ellos mostró su documento de identidad. Inteligencia del Pentágono. El rostro del sargento palideció. Sáquenla, ahora. Las manos de Miller comenzaron a temblar. Pentágono. Y entonces se dio cuenta por primera vez. Probablemente cometió un gran error. La puerta de la sala de interrogatorios se abrió. Elena estaba sentada allí en silencio. Soy un alto funcionario y soy un alto funcionario. Traje gris. Ojos fríos. Postura militar. Él vio a Elena. Y enseguida se puso de pie. Señor. Luego saludó. Toda la sala se quedó paralizada por la impresión. La respiración del oficial Miller se aceleró. Señor. Repitió en voz baja. El funcionario se dirigió a Miller y le dijo, ¿acaso entiendes a quién has detenido esta noche? Miller permaneció en silencio. El funcionario recogió respetuosamente el bolso de Elena y lo colocó cerca de ella. La doctora Elena Volkov. Asesora principal de la División de Defensa Biomédica. En la habitación reinaba el silencio. El sargento preguntó en voz baja, ¿Defensa biomédica? El funcionario respondió en tono serio, operaciones federales de alto secreto. Respuesta internacional ante amenazas biológicas. Proyectos clasificados del Pentágono. El rostro de Miller se había vuelto pálido. Miró a Elena. Guay, enfermera tranquila. Esfoliantes sencillos de Guay. Esa misma mujer silenciosa. Pero en realidad formaba parte de una de las unidades de defensa más sensibles de Estados Unidos. El funcionario se acercó a Miller y le dijo en voz baja,
Esos documentos que llevaba en su bolso estaban por encima de su nivel de autorización de seguridad. La voz de Miller temblaba. Yo no lo sabía. Elena finalmente huyó. Miró a sus esposas. Los funcionarios llevan esposas. La habitación estaba en completo silencio. Miren a Elena y a Miller. En la gusa. En la mejilla. Comen. Decepción de Sirf. Oficial Miller, dijo con calma, hay una diferencia entre poder y respeto. Miller bajó la mirada. El respeto se gana, no se impone. Estas palabras le llegaron directamente al corazón. Elena cogió su bolso y salió. Pero se detuvo antes de marcharse. He conocido a mucha gente mala, dijo en voz baja. Tú no eres uno de ellos. Pero si no controlas tu ego, podrías convertirte en uno. Había vergüenza en los ojos de Miller. Y esa noche, por primera vez comprendió que el uniforme no es solo autoridad. También existe la responsabilidad. A la mañana siguiente, lo mismo estaba ocurriendo en toda la estación. La enfermera de noche. Pero ahora todo el mundo lo sabe. Ella no era solo una enfermera. Pocos días después, Miller tuvo que enfrentarse a una revisión disciplinaria. Su placa fue suspendida temporalmente. Pero Elena no presentó una denuncia oficial contra él. El sargento preguntó sorprendido, ¿por qué? Elena solo dijo esto, la gente aprende de sus errores. Semanas después. Hospital Miller St. Jude. El turno de noche estaba en marcha. Vio a Elena examinando a los pacientes en el pasillo. Guay expresión tranquila. Profesionalismo silencioso de Guay. Miller se acercó lentamente a él. Quería decir, lo siento. Elena lo miró durante unos segundos. Entonces sonrió levemente. Los buenos oficiales piden disculpas. Los excelentes oficiales aprenden. En la mirada de Miller se reflejaba respeto. Después de aquella noche, nunca más juzgó a nadie por su apariencia. Y Elena. De nuevo desapareció entre las noches silenciosas del hospital. Como si nada hubiera pasado. Pero algunas personas saben que a veces los secretos más peligrosos del mundo están en manos de quienes parecen ser los más silenciosos. A veces, la insignia más silenciosa es la que tiene más poder, y el verdadero poder no reside en la voz, sino en el carácter. Si te ha gustado la historia de Elena, dale a me gusta al vídeo. Suscríbete al canal y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Merecía el oficial Miller un indulto?